Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de astrología. Soy Max Gascón y en este video vamos a revisar la siguiente semana que nos toca, que es desde el día 5 de diciembre hasta el 11 de diciembre. Vamos a analizar de manera un poco más detallada todos los tránsitos que están ocurriendo en los cielos, qué es lo que los planetas nos están diciendo en este momento a nosotros los terrícolas, quienes vivimos aquí en la Tierra. Así que te muestro lo que va a ser esta semana, las principales configuraciones. Primero tenemos el día 5 a Mercurio haciendo una cuadratura con Júpiter y a Mercurio mismo dejando Sagitario y entrando en Capricornio. Luego el día 7 tenemos a la luna llena en Géminis, bastante importante esta semana. Luego tenemos al Sol opuesto a Marte, que está ocurriendo casi simultáneamente con la luna llena. Y también tenemos a Venus en cuadratura Júpiter el día 9. Y por último tenemos el día 10 a Venus misma entrando en Capricornio, alineándose en el signo de Capricornio. Y ahí vamos a tener a Mercurio y a Venus juntos nuevamente en un signo del zodiaco. Así también lo había puesto en el calendario mensual para que también tengas una idea de lo que está sucediendo estos días y algunas configuraciones extras que había puesto. Recuerda que puedes tener un calendario a sí mismo de todo el 2023 para ti. Si quieres saber más detalles, me puedes contactar a través de Instagram o a través de los links que están acá abajo en la descripción. Y también puedes adquirir el tuyo para este año 2023 de una forma virtual. Lo puedes usar en tu computador, en tu celular, en tu iPad, tablet, lo que sea, cual sea la forma en que tú tengas de ocupar estos dispositivos. Así que ahí está. Y bueno, vamos a la semana, vamos a conversar acerca de lo que está pasando en los cielos. Aquí está el primer día y los movimientos de los planetas. Así comenzó esta semana con Saturno que sigue en Acuario en el grado 20, Mercurio, Venus y el Sol también en Sagitario. Tenemos a Marte a un retrógrado en Géminis y a Júpiter en Piscis. Entonces tenemos estos 7 días de movimientos planetarios y vamos a ver hacia dónde nos llevan. Tenemos el día 6, vamos a adelantar un día. Tenemos al día 6 que Mercurio hace una cuadratura con Júpiter en Piscis. Debemos decir en primer lugar que tanto Mercurio como Júpiter están en signos de domicilio de Júpiter, por lo tanto Júpiter tiene un gran poder dentro de estos dos signos y también tiene una gran relevancia. Aún así, Júpiter está en una posición menor en esta configuración respecto de Mercurio. Mercurio está antes en Sagitario, antes de Piscis, por lo tanto está en una posición superior. Esto quiere decir que en cierta forma él domina esta configuración. Si tenemos esta configuración en este momento, cuando están haciendo esta cuadratura. Y cuando hablamos de cuadraturas, siempre hablamos de una tensión que es difícil resolver. Es una tensión que va y viene, va y viene. Es difícil llegar a un acuerdo entre dos posiciones o dos situaciones o dos áreas que son tremendamente diferentes y que no llevan hacia el mismo curso o no llevan hacia la misma dirección. Cuando hablamos de una cuadratura, entonces recuerda, siempre es una tensión bien fuerte. Estas tensiones podrían venir desde un área que es más bien mental o un área que tenga que ver con los significados de Mercurio. En este caso es, bueno, la mente, la lógica, la razón, la educación, el mercado. Dependiendo de la posición que tenga también Mercurio dentro de tu carta, estos significados que son esenciales se podrían ver cambiados o diferentes en tu vida o en tu carta natal. Eso va a variar. De todas formas, esta cuadratura va a ser evidente en tu carta si ambos planetas están tocando algún ángulo o están tocando algún planeta personal tuyo. Por lo tanto, es relevante durante estos días. ¿Y de qué podríamos hablar? Como te decía, una tensión en respecto de lo mental, quizás dificultades, algún bloqueo en tu forma de expresión o al decir las cosas. Quizás hay alguna limitación en el uso de las habilidades comunicativas. Eso también podría ser lo que significa una cuadratura de Mercurio. Pero en este caso también Júpiter, estamos frente a Júpiter que también habla primero de las creencias, también habla de la fe, habla de los valores, habla también del dinero y el uso del dinero, también de la abundancia, habla del deseo y también de pasarlo bien. Entonces aquí quizás hay una dificultad entre lo que es la mente y lo que nosotros
creemos, o también quizás nuestra mente no nos deja pasar ratos agradables o pasarlo bien, podríamos decir, porque es difícil conciliar en este momento lo que está sucediendo. Y eh, creo que tiene mucho sentido lo que pasa con este Mercurio-Júpiter en este momento, por lo que se viene como construyendo durante esta semana hacia las temáticas que vamos a ir tocando. Por lo tanto, que comienza esta semana con esta cuadratura que tiene que ver con nuestra mente y también con nuestras creencias y también con el dinero y también con la abundancia, podríamos decir. Quizás hay cierta piedra o cierto tope que no nos está dejando avanzar o que no te va a permitir avanzar, y en cierta forma eso podría acumular otras situaciones que se van a ver reflejadas en otros aspectos. Entonces es difícil respecto de cómo conciliar estos dos áreas, y también podríamos hablar de también incluso de escepticismo y problemas de fe o de nuestras creencias. En el video del mes también te había anunciado que posiblemente hay como una sensación de tener que reevaluar posiblemente nuestras creencias o nuestro sistema de fe, porque quizás algo no encaja o nuestra mentalidad o nuestra forma de pensar las cosas sea distinta a la que estábamos acostumbrados, o hay cosas que van a venir y nos van a quizás un poco hacer tambalear. Estas tensiones que muestra una cuadratura generalmente no son tan evidentes, más bien se mantienen un poco medio nubladas. Eso es lo difícil también para poder eh, finalmente llegar a una resolución o tomar una decisión. Es una tensión fuerte. Bueno, y tenemos esta cuadratura. Luego de esta cuadratura, al siguiente día tenemos dos sucesos muy importantes que tienen que ver un poco también todavía con Mercurio. Mercurio es bastante relevante durante los primeros días de este mes. Primero porque cambia de signo, como ya te he dicho muchas veces, cuando hay un planeta que cambia de signo es bastante importante porque es el momento en que más se puede sentir la variación en cuanto a la forma en que se hacen las cosas o la sensación que tenemos o cómo fluyen las energías, dependiendo del lenguaje que te guste usar al respecto. Mercurio es, como ya te decía, también es nuestra forma de pensar, es también la mente, la razón, es también una forma de conexión con nuestra alma, y también habla acerca de temas bastante, podríamos decir, normales de nuestra vida cotidiana, que son el comercio, la comunicación, la educación. También habla de personas jóvenes, habla de personas que son más bien adolescentes, niños, lactantes. Tiene más bien que ver con gente más pequeña o gente más joven que nosotros. Y este Mercurio entrando en Capricornio hace que Mercurio tome una nota bastante diferente a lo que fue en Sagitario. En Sagitario podríamos decir que cualquier planeta que está allí es un poco más vivaz, un poco más alegre, un poco más dado al disfrute, posiblemente a la aventura, por lo que significa estar en un signo que es colérico, que también es de fuego y que es regido por Júpiter. Por lo tanto, este paso a un signo que es más bien de tierra, que es regido por Saturno, que es más bien melancólico o dado hacia adentro, hace que este planeta se tiña de una forma bastante diferente. Entonces, ¿cómo es Capricornio? ¿Qué forma toma el planeta o cualquier planeta que ande en Capricornio? Primero, el comportamiento es bastante pragmático, es decir, está centrado en las acciones y también en lo que es útil, lo que es lo que podemos usar finalmente, en una búsqueda de ser bastante más objetivos, más sobrios, más reservados. Es muy posible que cuando diga melancolía pienses en una persona o en una situación donde estás constantemente recordando el pasado, y también eso quizás te abruma o genera una sensación quizás como de pena o de estancamiento, porque estás centrado en el pasado. Y eso es lo que pasa con los signos de tierra que tienen este temperamento reinante, podríamos decir, que es el melancólico. El melancólico generalmente piensa mucho las cosas, este está muy inclinado hacia la contemplación, es bastante independiente, es paciente, es resistente, pero tiende a absorberse mucho en sus pensamientos y también en los sentimientos, y también teme a la acción, teme a ser proactivo. No, quizás no quiere asumir riesgos. Eso pasa mucho con el temperamento melancólico, porque está este miedo quizás a fracasar o a no hacer bien las cosas o no llegar al punto perfecto, a la perfección.
Por lo tanto, este temperamento tiende a ser un poco más perfeccionista, aunque sea muy analítico y muy abnegado y también muy talentoso. Tiende a quizás llenarse de miedos y excusas para no hacer las cosas, por lo tanto, no toma riesgos. Entonces aquí está la dificultad para tomar decisiones, la dificultad y la incertidumbre que genera parálisis y de repente no poder avanzar por estas mismas situaciones. Entonces Mercurio entra en este medio ambiente, que es un medio ambiente más receptivo, más dado hacia lo introspectivo, por lo tanto no podría decir que un Mercurio en Capricornio podría hablar mucho o expresar demasiado, aunque tenga todas las ganas de expresar, quizás no lo va a hacer. Y generalmente cuando hablamos de Mercurio en Capricornio o un Mercurio que está en alguna forma de conexión con Saturno, tiene alguna dificultad en el habla, eh, ya sea física, sea mental, eh, o simplemente alguna traba que no le permite comunicar lo que necesita decir, lo que necesita expresar. Por lo tanto, quizás ese sea un tiempo donde la expresión que venía desde Sagitario, que es bastante abultada, que es mucha, pase a un momento en que sea bastante más reservada. Eso podríamos decir a primeras en cuanto a Mercurio en Capricornio. Ahora, no es tan solo esta situación, sino que este mismo día, si te fijas, voy a adelantar algunas horas, voy a hacer mientras estamos hablando acá. Tenemos la luna llena en Géminis y sucede en el grado 16, entre el 15 y el 16 de Géminis, donde la luna está en el 15, el sol está en 16 y también está Marte en el 16. Entonces tenemos la luna llena en Géminis con Mercurio ya habiendo pasado a Capricornio. Y esto es bastante interesante porque esta luna llena viene a mostrar la culminación o viene a mostrar el momento más fructífero o los frutos que ha traído esta lunación que comienza o comenzó en Sagitario con la luna nueva en Sagitario, donde Marte también estaba presente, donde Mercurio, donde Venus también estaban presentes. Y viene a mostrar qué es lo que se viene desarrollando, pero ya de una forma mucho más visible, con toda su forma, porque eso es la luna llena. La luna llena, si tú la ves en el cielo, ya tiene su forma completa y todo lo que quería mostrar lo muestra. Ese es el ciclo de la luna. Luna nueva, luna creciente, luna llena, que es el momento cúlmine, y luego empieza su tiempo menguante, donde comienza a decrecer y también a cerrar este ciclo, donde podemos también sacar quizás cuentas de lo que ha pasado este mes y también tenemos que asumir las consecuencias de lo que hemos hecho. Entonces, esta luna es bastante fuerte, esta luna tiene mucho que decir. Quizás es una luna que en cierta forma nos está avisando, como ya la vemos a priori, hay que prepararse quizás, porque la situación se puede tornar un poco compleja, un poco difícil, y es posible que tengamos que armarnos de herramientas para poder manejar dentro de lo posible la situación. ¿Qué es lo que pasa con esta luna? Bueno, ya hemos hablado en alguna ocasión de la luna conjunta Marte. La luna conjunta Marte es bastante compleja porque, primero, la luna es uno de los significadores de nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestro cuerpo. Entonces, una luna conjunta Marte podría hablar de inflamaciones, de accidentes, podría hablar de donde nuestro temperamento también se vuelve mucho más colérico o mucho más irascible, estamos mucho más propensos a ser más agudos con nuestras palabras o ser más agudos con lo que queremos decir, mucho más punzantes, esa es la palabra, muy punzantes. Esta luna llena con Marte allí presente y Marte retrógrado nos viene a mostrar también un momento en donde vamos quizás a tener conflictos fuera de lo convencional por ese Marte retrógrado. Quizás son áreas que no esperábamos tener conflictos, son conflictos fuera de lo esperable. Pero este Marte allí con la Luna es un poco intensificación del conflicto, de las disputas, de la argumentación con otras personas. Y me imagino este momento también como esta situación donde es necesario decir cosas que vienes quizás guardando, acumulando y es un poco catártico, entonces necesitas expresar y decirlo a pesar de las consecuencias que esto podría traer para poder sentir este momento de alivio, quizás de liberación, de decir esto necesitaba decirlo y quizás esta luna es un momento propenso para poder hacerlo.
Y quizás para tener en cuenta respecto de estos conflictos que podría mostrar esta luna llena, es posiblemente vamos a decir cosas que son hirientes y vamos a recibirlas también. Entonces, no podemos rehuir a las consecuencias de lo que vamos a decir. Quizás va a ser un momento liberador, vamos a poder expresar lo que teníamos en nuestra mente y quizás eso que se está acumulando, pero también van a haber consecuencias acerca de eso. Y Marte podría hacer que esto también sea muy directo, poco complaciente, diciendo lo que necesitas decir, aunque sea fuerte, aunque sea doloroso, quizás con resultados de liberación, pero también teniendo consecuencias debido a lo que digamos o debido a lo que suceda. Y aquí hay una sobrepresión porque además en este momento tenemos al Sol opuesto a Marte. Es justamente este momento. Marte y el Sol tienen también su ciclo, así como la Luna y el Sol tienen su ciclo de la Luna nueva, la Luna creciente y así. Marte también tiene su ciclo y estamos en la mitad de este ciclo retrógrado de Marte. Marte ha estado en Géminis por alrededor de 4 meses y le esperan unos 4 más, 3 meses y medio más o menos. Estamos en el punto medio de este momento y Marte está allí, nos está mostrando un punto de nuestra vida quizás donde estamos constantemente hablando lo mismo, estancados, con poca posibilidad de cambiar también. Entonces como que estuviéramos un área de nuestra vida que se está presurizando y que posiblemente va a estallar en alguna forma. Quizás no va a ser ahora mismo la luna llena, pero sí la luna llena quizás va a ser o va a dar pie a que esto suceda. Es posible que antes de esta luna llena hagamos cosas o digamos cosas que parecían pequeñas, pero que en el momento de la luna llena o lo que viene luego de la luna llena finalmente van a ser mucho más grandes de lo que pensábamos. Es como esa situación donde tú tienes una lesión pequeña y después de muchos meses te das cuenta que era mucho más grande y finalmente tienes que tomar una terapia kinesiológica, quizás una terapia física para poder recuperarte. El tema es que aquí no va a haber sutileza, no va a haber intento quizás de mantener la paz y lo complejo de esto es que quizás no se logre mantener la paz. Entonces, ¿qué hacer cuando nos enfrentamos a una luna que nos está empujando quizás al conflicto y un momento que quizás no queremos vivir, que va a ser disruptivo? Generalmente Marte también habla de momentos que son sumamente inesperados. No es que vengamos gestándolos y muy pensándolos, sino que vienen de una vez. Además estamos en Géminis, un signo que es regido por Mercurio, que también tiene que ver mucho con los temas expresivos, con los temas de la razón, la lógica y nuestra comunicación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quizás lo primero es mordernos la lengua, porque van a venir posiblemente unas reacciones bastante fuertes a lo que nos tengan que decir. O si tenemos mucho que decir, quizás pensarlo un poco más, descansar nuestra mente, quizás dormir antes de decir las cosas, pensarlas bien. Quizás las cosas parecen sumamente apremiantes durante estos días y el impulso es bien fuerte a querer decir todas las cosas o tomar decisiones muy drásticas. Hay un impulso fuerte que nos podría dar este Marte, pero es correcto, es estratégico. ¿Qué saco con tomar esa decisión, con decir esas palabras, con generar este conflicto? Entonces quizás pensar en esas cosas nos ayude como a alivianar un poco el proceso. Pero quizás sí vamos a tener que enfrentarnos y es quizás algo que no queremos hacer. ¿Quién tiene tiempo para el conflicto? Pero esta luna llena con Marte allí nos dice que esto va a venir. ¿Cuál es el mejor consejo para enfrentar una pelea? Primero, no pelear, no tener ese conflicto. Y si ese conflicto está, respirar y esperar. Quizás no contestar lo primero que viene a nuestra mente, sino que darle un poco de aire, darle un poco de mente al proceso y quizás sí tenemos que decir cosas, pero ¿cuál es el momento adecuado? Quizás eso es lo que tenemos para pensar, porque estos días van a ser bastante impulsivos. Quizás también nos va a hablar de
lesiones en nuestro cuerpo, principalmente las lesiones que hablan de Géminis. Géminis son los brazos, los hombros, las muñecas. Si necesitas algún tipo de terapia física, quizás tomarla, agendarla, buscar la forma de tenerla. Y por último, es necesario saber qué área de tu carta natal está tocando esta luna llena, Géminis. Sagitario, personalmente para mí es la casa 5, casa 11, que es la creatividad, los amigos, el romance y también las alianzas. Entonces quizás si estás en una casa 5 11 quizás se note cuál es la casa que está tocando para ti, qué conflictos podría evidenciar esta luna llena en Géminis, en el eje Sagitario-Géminis. Bueno, luego de esta luna llena, luego de este momento de oposición entre el Sol y Marte, tenemos el día 9, una cuadratura entre Venus y Júpiter. Y esto también demarca una cuadratura que va a estar bastante tiempo allí en el tapete. Solamente que tanto Júpiter como Venus van a cambiar de signo, pero en ambos signos van a seguir teniendo una cuadratura. ¿De qué nos podría hablar? Bueno, cuando buscamos delineaciones acerca de Venus y Júpiter quizás en libros de astrología antigua, vamos a encontrar cosas bastante positivas. Primero porque son los dos planetas benéficos en la astrología, que generalmente traen significados que son bastante positivos, de crecimiento, que nos favorecen, que generalmente dicen que sí a las cosas. Buscamos siempre que Venus y Júpiter estén conectados si queremos conseguir que algo se dé, algo sea posible. En este caso, esta unión, esta configuración de Venus con Júpiter podría hablar de optimismo, confianza en uno mismo, dignidad, generosidad, honestidad, compañía. Pero tenemos una cuadratura. Y ahí están las cuadraturas. En el video también del mes te había mencionado que esta cuadratura es bastante interesante porque ocurre en diciembre, ocurre en un mes donde generalmente nuestra sociedad nos dice y hemos sido enseñados y en cierta forma condicionados a que este mes es un mes donde hay harto disfrute, tenemos que tener compañía familiar, aunque queramos o no queramos. Y además tenemos que hacer esta especie de gasto especial para poder adular a nuestra familia y también ser adulados por otros y generalmente que todas las cosas queden bastante bien. Esto puede tener varias lecturas, si es positivo o es negativo. Va a depender también de cómo cada uno lo ha vivido y la tradición familiar que tenga. Pero esta cuadratura entre Venus y Júpiter acá podríamos hablar de, primero, las apariencias, el querer gastar dinero por Júpiter y también por Venus, los regalos, el arreglo, el adorno de las cosas. Es muy similar a una situación navideña como la que estamos viviendo en nuestra sociedad, en cualquier país que estés viendo esto. Generalmente todos están involucrados como cultura esta situación navideña. Quizás para tener en mente durante estos días, no es la única forma de dar significado a Venus y Júpiter. Recuerda que siempre hay muchos variables. Va a depender primero de cómo está configurada tu carta natal y cómo estos tránsitos se unen a tu carta natal. Generalmente estoy hablando más bien de los significados esenciales de los planetas y también por los signos donde están. Entonces, tensión también respecto de áreas femeninas por Venus. Venus está en la posición superior respecto de Júpiter, entonces la atención generalmente va más bien a los temas venusinos. Entonces ese punto es para tener en cuenta respecto de Venus y Júpiter, sobre todo en este mes. Así que veamos cómo se traduce eso también en nuestras vidas. Y por último, siguiendo esta misma línea, Venus el día 10 de diciembre pasa a Capricornio. Entonces ahí tenemos nuevamente a otro planeta entrando en Capricornio, en esta ocasión es Venus. Venus es el planeta que esencialmente rige lo que tiene que ver con el amor, la belleza, el arte, las relaciones amorosas, el deseo. Está entrando a Capricornio, que es un signo regido por Saturno en primer lugar, es el domicilio de Saturno.
Y es un lugar que podríamos decir que es un poco reservado, quizás menos dado al disfrute este lugar, Capricornio, sobre todo por esta relación con Saturno. Más bien es restringido, es limitado, donde las cosas son mucho más ordenadas posiblemente. Por lo general, Venus en Capricornio da esta sensación de querer independencia, no querer tantas relaciones con los otros, querer un espacio más personal, es generar distancia. Generalmente Venus con alguna forma de configuración con Saturno, en este caso por estar en Capricornio, genera esta situación de querer un poco de lejanía, podríamos decir, distanciar al resto de uno mismo. Y lo mismo que hablé acerca de Mercurio, en este caso es hacia Venus entrando en este signo. Entonces quizás no es el momento de mayor disfrute si pensamos en los significados como tal de Capricornio y Venus. Hablando en general, ¿qué formas podría tener Venus en Capricornio? Podría ser primero relacionado por el tema de Saturno, que es un poco inclinada al pesimismo, por lo tanto quizás no va a querer tener relaciones o las va a dejar de lado. Va a generar también distancia, va a generar independencia, va a buscar quizás personas que son muy perfectas si hablamos de las relaciones, o también personas mayores, o personas que socialmente no son bien vistas, o formas de relaciones que socialmente, dependiendo de su cultura, no van a ser las más apropiadas, dependiendo del lugar donde viva o donde esté. Por esta relación también con Saturno está inclinada hacia el pesimismo. Quizás hay una fuerte tendencia a criticar al resto y también a hacer las cosas a su manera por esta idea de ser bastante independiente. Y quizás hay poco esfuerzo para buscar al otro en cuanto a la relación y poder generar un lazo. La incertidumbre posiblemente le molesta bastante a una Venus en Capricornio, lo que genera parálisis y también separación y la dificultad también de tomar decisiones. Y quizás podríamos hablar de individualismo respecto de Venus en Capricornio. Recuerda que igual va a depender de dónde esté Venus en tu carta natal y cómo este tránsito se podría traducir también allí. Y si es que Venus también es una de las señoras del año de tu carta natal. Y bueno, hasta acá este video. Espero que esta semana sea una semana que puedas llevar bien, que podamos llevar bien y que se pueda traducir finalmente en buenas consecuencias para nosotros. Recuerda, antes de actuar y hacer las cosas, quizás pensarlas un poco más y tomar las decisiones que sean más apropiadas para ti y tu entorno. Así que, bueno, si necesitas alguna consulta respecto de astrología, carta natal, pronósticos, revolución solar, profecciones del año, te puedes acercar a mí. Abajo en este video, como ya te dije, están todos los links necesarios para eso. Y nos vemos en un próximo video, así que hasta la próxima.